Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un programa especial. Tengo como invitada a Christy. Christy es una youtuber chicana de California, pero habla excelente español. Y encima es cantante. Así que la tengo como invitada y estoy pero muy feliz que haya aceptado mi entrevista. Y de verdad, vamos a darle la bienvenida a Christy. Bueno. Hola Christy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Todo bien, Christy, todo bien. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. A mí me encanta este tipo de cosas en conversaciones, conocernos más, así es que muchas gracias. No, gracias. Bueno, quería arrancar con esto, Cristi. Veo que hablas muy bien en español. Mm. Has nacido en California y eres de padres, creo que de Jalisco, ¿correcto? Tus padres Sí, son de Jalisco. Ujú. sí. Dime, hablas pero muy bien español, que yo pensaría que prácticamente es del norte de México. Dime, para empezar, porque yo sí sé que eres youtuber, pero ¿cómo era tu niñez? Quiero empezar con tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? Cuéntanos. Pues mi niñez, siento que esa es una muy buena pregunta para empezar esto, porque siento que mi niñez fue mucho en México y siento que por eso hablo bastante bien el español, no perfecto, todavía se me escucha un poco el acento de Los Ángeles, pero sí, mi niñez fue, o sea, muy bonita. Mi papá nació en Jalisco, mi mamá nació en Estados Unidos, pero de papás también de Jalisco, de Pegueros. Entonces, nuestra niñez, a mí, mi hermana, mi hermano, siempre fue, cada verano nos llevaban a México. Entonces, sí, mis mejores vacaciones siempre fueron en México, mis mejores recuerdos con mis abuelitos en México, mis primos. Entonces, sí, mi niñez, cada vez que digo, ¿qué fue mi niñez? Fue mucho México y siento que cómo da vuelta la vida, ¿no? O sea, ahora ya de grande, eh, estoy más tiempo en México. Es como, yo siempre desde chiquita decía, un día voy a vivir en México, un día o me voy a casar con un mexicano. Y tus padres te hablaban obviamente en español en la casa, ¿correcto? ¿O no, no? Sí, es raro porque hablamos como mucho Spanglish, o sea, Claro. Ujú, ni 100% español ni 100% en inglés, ujú, pero en la casa sí trataban mis papás como que me hablaran más español. eh, Hasta que fui a la escuela, a kindergarten, o sea, cuando empiezas la escuela y no mm. sabía yo mucho inglés. Entonces era como, ok, hay que hablarle también inglés porque si no es como, pues no vas a saber hablar inglés en la escuela. Entonces, sí, mi primer lenguaje sí fue entre el español e inglés, pero siempre más español con mi papá y muy spanglish con mi mamá. Qué Ujú. interesante, de verdad. Bueno, Sí, entonces te criaste en California en una ciudad que se llama Inglewood, ¿cierto? Inglewood, Eh, California. Ajá. Entonces te criaste en ese lugar que, digamos, en esas épocas, Inglewood era conocido como ahora, como un barrio latino, digamos, Sí, o no era así. sí, o sea, sí, desde que me acuerdo, o sea, Ujú, yo en la casa donde viven mis papás ahorita, que sigue ujú, siendo en Inglewood, ahí es donde yo crecí. Nunca me moví de casa, o sea, ahí fue donde siempre crecí toda mi vida, fui toda ujú, mi vida a la escuela en Inglewood. ujú, Eh, y sí, siempre fue como comunidad latina, afroamericana. ujú. Eh, Muy raro que fuera un gringo a una escuela en Inglewood, siempre sí Entiendo. era latino. Entonces sí siento que también por eso el español es como muy, bueno, eso que Los Ángeles habla mucho español, ¿no? Pero Claro, en Inglewood específicamente sí es mucho como chicano, culture, sí. latinos, entonces pues hablas mucho Spanglish. Ujú. Pero sí, siempre fue como latinos. Ujú. Y tengo una pregunta, ya que fuiste creciendo en Inglewood, sí, fuiste creciendo en ese lugar. Yo que sepa, hay una fuerte cultura chicana, ¿no? En la cultura también, en esa época también creo que había muchos cholos, que digamos, ¿no? En ese lugar. Yo que sepa, escuché por ahí que también a ti
gustaba la cultura chicana y quería ser también una chole, ¿cierto? Sí, siento que cuando le me da risa porque siento que cuando le cuento esto a mucha gente no me creen, es como que, ay, Christy Chola, no, tú pareces una white girl, ¿no? O sea, como que no, no va. Pero sí, y o sea, y hasta generaciones atrás, o sea, desde mi papá pues nació en Jalisco, pero se lo llevaron a Estados Unidos muy chiquito, como a los 5 años. Entonces, desde ahí empezó como el chicano culture de mis tíos. Claro, Sí, mucha familia de mi mamá y de mi papá era como mucho de cholo, no tanto como que hacían cosas malas, pero sí como se vestían, la cultura, el spanglish, los tatuajes. Entonces como que yo crecí como con eso sí, de chicano culture. Y aparte pues voy a la escuela y pues todos los latinos, ¿no? Entonces, y también el spanglish. Y, o sea, yo nunca fui como mucho de, chola y pandillas, pero sí me junto, o sea, la mayoría de mis amigos sí eran como parte de pandillas o cholos, como te digo, no, no haciendo cosas malas, pero sí era como en tus cliques, ¿no? Como tus claro, grupos. claro. Y sí era Ujú. como mucho, pues, todos los latinos que se unían. Claro, claro, hay que diferenciar eso, que no es una cosa de pandillaje, sino también una cosa de cultura, ¿no? Sí, siento que mucha gente Ujú. a veces como que lo asimila como, cholo o eras chola o chicano culture es como muy, como algo malo, pero no, es como, siento que era como más cultura. Correcto, sí, hay que diferenciar eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces fuiste creciendo en Inglewood y también, yo que sepa, te gustaba el canto, ya desde niña ya cantabas, correcto, Sí, ¿no? sí, por mi abuelito, el papá de mi mamá, él era cantante, él escribía muchas canciones, le tocó para Vicente Fernández, comparaban su voz mucho con Jorge Negrete, Oh, wow. entonces, sí, mi abuelito era un gran ¿Cómo se cantante, llamaba, si no, si pudieras? se llamaba Jesús Gallegos. Ah, Y muy loco porque me acuerdo que mi abuelito, antes de que yo naciera, pero esta es la historia de que ya él y otro muchacho se iban a ser súper famosos porque pues escribían mucho, salían en shows en México. Y mi abuelito un día le pidió a Dios una señal. Dios, si esto es para mí, que pase lo de la música, y si no es para mí, dame una señal. Y ese mismo día se matan los dos managers en un accidente de carro. Entonces, mira, sí, hasta me da escalofrío platicando de esto. Entonces, mi abuelito lo tomó como, ok, a lo mejor no es para mí. Pero mi abuelito pues tenía la música dentro, o sea, tocaba muchísimos instrumentos. Él fue el que me enseñó a mí en sí cantar las rancheras. wow. Entonces, desde muy chiquita, él me decía, ok, vamos a cantar la de Cucurru Cucu Paloma, te voy a enseñar cómo hacer un falsete. Y yo me metía así al garaje de mis papás, y yo practicaba horas. Entonces, sí, muchos dicen, tú agarraste definitivamente la voz o sea, de tu abuelito. Wow, o sea que ya el canto viene desde la familia, ya desde ahí, ya. Sí, sí, tengo como que mucha familia o en la música o que canta, es como Ujú, que muy, muy en la sangre. ujú. Y es por eso que como está en la sangre tuya, creo que también participaste en varios concursos, ¿no? De canto, conforme fue el tiempo pasando. Creo que hasta fuiste American Idol, Sí, ¿cierto? sí. Wow. ¿Tenías un grupo por ahí, habías contado? Sí, fui a American Idol, America's Got Talent. Ahí es cuando yo estaba con un grupo, éramos cuatro, nosotras éramos latinas, una era de Guatemala y las demás éramos mexicanas. Y sí, cantábamos juntas, nos llamábamos DCO, que es como deseo en español, eso era como Ujú, y sí, con ellas hice varias cosas y independientemente yo hice como un show, pero en español, con Ana Bárbara, La Chupitos, ujú. Pepe Garza, entonces sí, hacía como varios shows, pero cuando yo hacía shows, por ejemplo, en Inglewood, yo me metía, yo siempre le decía a mi mamá, tú méteme a todos los talent shows, yo quiero cantar en todas partes, o sea, a mí siempre me gustó como esta onda del artista o de la cantada o cámaras. Y me acuerdo que mi mamá siempre me metía en muchos como shows para bailar, porque también bailé como ballet folclórico y canté, pero yo era la única latina contra todos los afroamericanos.
Claro. Entonces, Mm, no quiero decir que fue mucho racismo, pero sí, o sea, yo, no, y tampoco estoy diciendo que yo cantaba mucho mejor que todas las que estaban ahí concursando, pero a veces yo sentía como que yo sí cantaba mejor, pero como estaba en Inglewood y la entiendo. mayoría de personas que cantaban eran afroamericanas, siempre les daban como todos los afroamericanos, como todos los awards, ¿no? Entonces yo Ujú, como que me empecé a desanimar y dije, no, quiero hacer como cosas más mexicanas. Entonces allí ya empecé baile folclórico, hacer más shows como en latinos. Sí, he hecho como que varias cosas. Cantaba en el coro de la iglesia para la ujú, misa en español. Entonces como que sí, desde chica voy como que bailando o cantando. ujú. Sí, Mira, qué interesante. Entonces has participado en American Idol, has participado en muchos concursos de canto, has cantado en iglesia, y también tienes una fuerte conexión con México. Siempre has sido de vuelta, siempre has sido. Tengo una pregunta porque yo que sepa, tus padres son de un pueblo de Jalisco, eh, pero tus padres no conocían, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿correcto? no, ¿No? no. Sí, porque yo vi que en unos vídeos que tú pusiste, mis padres conociendo la Ciudad de México por la primera vez. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo tú tienes mucha más conexión con México que tus propios padres? Sí. Y hasta ellos Dímelo. mismos me dicen eso. Sí, O sea, hasta cuando yo decía, me voy a mover a México, algo así, era como que, ¿por qué? O ¿qué le ves tanto? O sea, como te digo, mi papá se lo llevaron desde muy, muy chiquito. claro. Entonces, si, cuando él volvía a México, él iba en vacaciones con mi mamá a Cancún o iban a Pegueros otra vez, al pueblo donde son, a Claro. ver a la familia, Ujú, Tepatitlán, todo eso. Entonces, como que nunca exploraron tanto México, como que siempre iban a ver la familia o vacaciones a Cancún. Nunca era como que, vamos a explorar otras partes de México. Entonces, yo cuando, pues sí, ya que me la paso más tiempo en México, vivo todavía técnicamente en Los Ángeles, ujú, pero vengo mucho a México por videos, cosas así. Entonces, cuando yo los invité a Ciudad de México, mi mamá ya había venido una vez conmigo. Mi mamá le encanta Ciudad de México, pero mi papá todavía, digo, hasta uno como mexicano tenemos como el estigma de que, ay, Ciudad de México es muy peligroso, o no sé. Entonces mi papá siguió como que, no asustado, pero a ver esta ciudad masiva. Y le encantó, o sea, dice, y fue lo que yo le dije, ¿cómo es que yo ujú, conozco más México, o sea, que tú siendo mexicano? claro. Sí, pues a él se le llevaron desde chiquito pues se hizo ciudadano americano y pues empezó a trabajar allá, pues nos tuvo a todos allá, entonces como que pues ya empiezas a hacer tu familia y tu vida Claro. en Estados Unidos. Ujú, Entonces, y siento que yo aparte siempre he tenido como esa parte de mí muy exploradora, o sea, me gusta explorar, me gusta conocer. Y mi mamá siempre, me acuerdo que mi mamá siempre dijo, yo prefiero conocer todo México que conocer otros países. ujú, Entonces mi mamá ahorita también está como tratando de, se viene conmigo a explorar diferentes partes, o la llevé a Tulum cuando yo viví un tiempo en Tulum también. ujú, Pero sí es raro, ¿no? O sea, como mi papá nació en México, pero no conocía, o sea, la capital de México. Y lo ujú. raro es que mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, vivió un tiempo en la Ciudad de México. Mm, Ajá. ujú. Y mi papá nunca le tocó venir, nunca le tocó conocer. Mira, hasta tu propia abuela, bueno, vivió ahí y tu padre no lo conoció. Bueno, también lo entiendo a tu padre porque tal vez tu padre hizo una nueva vida en los Sí, Estados Unidos, trabajando. eh, entonces uno como que se concentra en un lugar y ya no explora tanto su propio país, ya que sí, tiene una nueva familia, ¿me entiendes? Y eso toma el tiempo, y lo entiendo. Y ahora tú, como digamos, la segunda generación, sí. eh, te das cuenta, tal vez también ¿cómo así también te nace? ¿Te das cuenta por YouTube? ¿Cómo así te das esa chispa? Yo sé que eres aventurera, pero ¿cómo así se te dio las ganas, por ejemplo, de hacer esos videos, de mostrar hasta a la Ciudad de México? ¿Cómo así pasó tu chispa al mundo de YouTube también? Ujú, Sí, siento que no fue planeado, la verdad, porque yo estaba con una disquera en Los Ángeles. ujú, sí, sí. Eh, entonces, pues yo estaba muy enfocada en mi música, esto fue en el 2016.
yo estaba muy enfocada en mi música, grabando videos. A mí siempre me ha gustado hacer videos, o sea, desde que me acuerdo, yo siempre he tenido una cámara y hacía videos. Nunca lo tomaba como que tan en serio como para poner en YouTube, cosas así, era como que a veces sí, a veces no, pero siempre me ha gustado. Pero yo estaba como que muy enfocada en mi música y no quería hacer nada más que no fuera música. Entonces finalmente me firmaron con una disquera y qué loco, porque toda mi vida yo dije, quiero que un día me firme una disquera, ese es mi sueño, mi sueño, mi sueño. Me firma una disquera y me doy cuenta que ese no es mi sueño. Y es como que, ok, ahora tienes la disquera, ahora tienes esta oportunidad y ¿por qué estás tan, o sea, tan infeliz? Y en ese mismo tiempo yo empecé como a hacer videos de YouTube, y me daba cuenta que cuando yo hacía videos de YouTube y hacía videos a mi tiempo y a mi estilo, era súper feliz. Y cuando hacía música me sentía como muy estresada, no lo disfrutaba. Entonces ahí me di cuenta, ok, a lo mejor la música no es que no sea para mí, pero no es con una disquera. Entonces me enfoqué, terminé el contrato con la disquera y me enfoqué en mí y mi esposo igual, o sea, andamos en lo mismo, los dos nos firmaron en la misma disquera y él fue el que me dijo, ok, pues si se te hace más fácil o te hace más feliz hacer videos de YouTube, ¿por qué no te dedicas a eso? Y yo, para mí era muy difícil porque era, no, o sea, yo toda mi vida llevaba, no, yo iba a ser cantante, y fue como un shock, ¿no? Como, ahora ya tengo la disquera y no me gusta, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a hacer videos poco a poco y luego me fui un tiempo a México, abrí un restaurante en Tulum, entonces ahí es donde yo empecé como a hacer videos. Entonces de ahí empezó y luego ya me fui a Los Ángeles, seguí haciendo videos y luego me venía a Ciudad de México a seguir haciendo videos y yo noté que cuando hacía videos de México y especialmente de Ciudad de México, como que agarraban muchísima atención y yo así de que, o sea, ¿por qué Ciudad de México? ¿Qué tiene Ciudad de México que le llama mucho la atención a mucha gente? Entonces como que ahí es como que empecé y sí, fue como desde el 2016, 2017 más o menos, que empecé como a dedicarme más tiempo a YouTube. Y así es como empezó. O sea, no es como que planeé, voy a abrir un canal y solamente voy a subir videos de México. O sea, no fue para nada así, fue nada más así como, ahora sí como dicen, de puro panzazo, ¿no? Claro, claro, claro. Entiendo. Entonces, tú trabajabas para una disquera, entonces en la disquera te sentías un poquito como, digamos, te dictaban qué tenías que hacer, digamos. No que te dictaban totalmente, pero que te No, pero sentías- sí, sí, te sentías dictada entonces. sí, o sea, como que en ese tiempo yo tenía el pelo rosita, me acuerdo, y era como, tú vas a ser como, me decían mucho como la Kesha, pero mexicana o latina. Mm, Tú solamente vas a hacer este tipo de música. O cuando yo escribía canciones para unos artistas, no me daban los créditos, o sea, era como que mucho, que yo dije, en sí esto me hace feliz, o sea, yo como veo la vida y veo todo, es como, un día me voy a morir. Entonces, mm, ¿qué es lo que quieres en sí? O sea, ¿quieres la música porque pensaste que querías la música toda tu vida? ¿O porque en sí la quieres? Y es cuando me di cuenta, yo no quiero que alguien me diga a mí qué hacer, a qué horas, cómo me tengo que vestir, con quién tengo que hacer música, con quién no, dónde me dan créditos. Yo dije, yo quiero ser mi propia jefa. Entonces la música no puedo hacer eso si dependo de la disquera. Entonces dije, YouTube, yo puedo ser quien yo sea. Si un día quiero tener el pelo azul, lo tengo azul. Si un día lo quiero tener verde, lo puedo tener verde y nadie me puede decir que no. Si un día no me siento feliz y quiero descansar porque estoy muy cansada o algo pasó en mi familia o estoy pasando yo por algo, no tengo que subir un video, me puedo tomar un día de descanso. Y como te digo, yo tengo familia que está en la industria de la música y digo, sí es, o sea, sí es mm. muy difícil. Y digo, al final del día es lo mismo, o sea, ser youtuber o ser cantante es literalmente lo mismo, vas a los mismos eventos, haces lo mismo, lo único diferente es que sí siento que como youtuber o como lo quieras llamar, sí tenemos como que más libertad en ese aspecto. Y aparte ahorita no tengo como un manager. Ya estaba pensando como en agarrar un manager, pero ahorita, o sea, yo hago todo, ¿no? O sea, grabo mis videos, edito mis videos, hago todo mi tiempo, planeo todo. Entonces ahorita, aunque es mucho más trabajo que tener una disquera, porque una disquera pues te hace todo, siento más libertad. Entonces, para mí la felicidad es la libertad. No, sí, en eso estamos de acuerdo, la libertad Sí.
bueno, nunca he trabajado para una disquera. Ahora sé un poquito más de la disquera. No pensaba que era tan estricta la disquera. No Sí, pensaba eso. No, claro, pero creo que has escogido la mejor opción, que es el mundo de YouTube, ¿no? sí, es como cómo va la vida, ¿no? Como piensas que Sí, quieres hacer algo desde chica, eso es lo que me quiero dedicar, ¡pum!, te pasa y dices, a ver, ¿por qué no soy feliz? Y luego Dios te manda por otro lado, porque pues yo sí, no soy religiosa, pero sí creo mucho en Dios, y cómo te vas por otro camino donde estás mucho más feliz. Entonces, siento que donde tú te sientas más feliz, ahí es, sea lo que sea que hagas. es cierto, es cierto. ¿Fue difícil salirte tú de la disquera? ¿Fue una decisión difícil o no? Sí, muy difícil. O sea, lloré, o sea, lo tuve que escribir, meditar, o sea, sí, como te digo, como fue mi sueño, o sea, yo creí que era mi sueño toda mi vida, Claro, eh, llegar a un punto donde estás súper infeliz y dices, ¿cómo? O sea, no puede ser que finalmente tengo lo que quería y ahora estoy bien infeliz y ahora es pensar, pues ahora qué vas a hacer, porque si toda tu vida has pensado que ibas a hacer esto, te dan esto, ahora no lo quieres, ahora qué vas a hacer. Y es cuando me di cuenta, oye, Chrissy, pero tú siempre, aunque estés haciendo música, siempre tienes a una cámara, siempre te gusta hacer videos. Como todos mis videos musicales, por ejemplo, los hacíamos entre yo y mi esposo, ujú, porque no le queríamos pagar a alguien, o a lo mejor no nos ajustaba. Entonces aprendimos cómo hacer nuestros propios videos y dije, ahí me siento muy feliz. ¿Por qué? Pero si es como ese sustito de que, ay, pero, ok, eso sí dejo esto por el resto de mi vida y es como también tenerlo en mente, como, ok, pero también si haces videos de YouTube, también puedes hacer música, puedes seguir haciendo música, pero eso me tomó mucho tiempo entender, porque era, no, o sea, sin una disquera, ¿cómo vas a hacer música? Pero también ya digo, ya todo cambió, ¿no? O sea, ya con TikTok, con YouTube, con Instagram, ya no necesitas una disquera en sí. O sea, siento que por eso está saliendo mucho artista independiente o mucho artista de TikTok, porque es como que antes sí necesitabas más una disquera, pero siento que ahorita ya es como, ya cambió todo. Entonces, digo, si un día quiero regresar a la música, lo puedo hacer, porque pues ya tengo la plataforma, y a lo mejor ya tengo la audiencia, eh, pero sí, quiero hacerlo cuando yo me sienta feliz o cuando yo me sienta, ok, quiero hacer una canción y lo haga por mí, no lo haga por los números, no lo haga por el negocio, cosas así, ¿no? Entonces, siento que por YouTube estoy un poco más feliz, que a lo mejor sí voy a hacer música por ahí, ujú. pero puedo hacer un poquito de todo. También siento que eso es muy yo no soy, nunca he sido una persona que solamente me gusta hacer una cosa o que solamente soy una cosa. Y entonces para mí es como, si un día quiero hacer un video de hablando de no sé qué, de un chisme, o quiero hacer un video hablando de México, o quiero hacer un video hablando de comida. Eso es lo que a mí me gusta, hacer un poquito de todo, no siempre nada Variada, más encajarme. Ajá. eres muy variada, claro, sí. Y Sí, también eres muy espontánea, me he dado cuenta también. súper, sí, súper, súper. Es lo que te digo, entonces, hasta Claro, para mí planear, y toda mi familia me dice, Christy, pero es que tienes que planear algo. O sea, no. O sea, literalmente hasta el día que me casé fue sin nadie, fue en la playa en Hawái, nosotros solos y, o sea, así es mi vida. Entonces imagínate tratando de estar con una disquera que te dice todo el tiempo que tienes que estar aquí, no puedes hacer eso, no puedes estar en... claro, claro. No, con Christy no va. Claro, con otras personas, pero no con Christy, le entiendo. No, Sí, y creo que también con muchas personas, ahora que hay tantas plataformas como tú lo dices, ¿no? sí. Con tantas plataformas que hay, entonces eso significa que no es necesario estar atado a una disquera. No, ya Ujú, sí, siento que a la misma vez, aunque sea ya más fácil, es más difícil porque hay tanta competencia y tienes que ser súper creativo porque hay millones de personas haciendo TikToks o YouTube videos o cosas así, pero digo, el que quiere y te puedes organizar, o sea, todo se puede ya por las plataformas que tenemos. ujú, ujú. Dime, ahora tú que, bueno, ahora estás en la Ciudad de México, técnicamente vives en California, sé, pero tú siempre vienes a la Ciudad de México. Dime ahora, cuando tú estás en la Ciudad de México, ¿cuándo fue que tú te recuerdas tu primer viaje a la Ciudad de México, que te recuerdas? Y dime si te sorprendiste de la Ciudad de México, de cómo era, como por ejemplo Santa Fe, la parte de, tú sabes, la zona financiera, si te sorprendiste o tú ya tenías una idea
de la Ciudad de México? Cuéntanos. No, la primera vez que vine a la Ciudad de México fue en el 2012 y me vine sola. Ahí es cuando yo estaba apenas empezando con disqueras, cosas así, me estaba tratando de averiguar, ok, yo todavía estaba así de que voy a hacer mi música. En sí, yo mi primer EP que grabé de 4 canciones fue aquí en Ciudad de México. Entonces, mi meta era venirme a la Ciudad de México, o sea, yo tenía 20 años, 19 creo. No le dije a nadie, me compré un boleto, solamente le dije a mi hermana y un día antes de irme a la Ciudad de México le dije a mis papás, ok, mañana me voy a Ciudad de México, ya empaqué todo, voy a hacer música allá, tengo un dinerito guardado y mis papás así de que, ¿cómo? Y yo, sí, voy a Ciudad de México. No, mi papá lloró, o sea, mi papá literalmente me lloró, no, ¿qué tal si te pasa algo? ¿Qué estás pensando? Mi mamá igual, no, Cristi, estás loca, te pueden, ¿qué tal si te hacen? Y tú, y así de que, pues lo que va a pasar, va a pasar. Yo siempre he sido, como te digo, muy aventada. Y dije, yo quiero hacer mi sueño de la música, ¿no? Entonces me voy a trabajar con unos productores en Ciudad de México que ya conocí y son hermanos y pues a ver qué pasa. Así llegué de la nada, llegué a vivir a un departamento con unos roommates y cuando llegué a la Ciudad de México dije, esto, o sea, igual, como todos que llegan a la Ciudad de Ciudad de México como con miedo y que yo también llegué pues a ver esta ciudad y fue todo lo contrario, o sea, llegué a la Ciudad de México y dije, wow, o sea, de esto me he perdido toda mi vida, o sea, yo siendo mexicana, pero pues te digo, yo siempre, mis papás me llevaban a Pegueros, que es el pueblito donde son ellos, entonces para mí eso era México, o sea, yo ordeñaba vacas con mi tío que tenía vacas o me iba al rancho, o sea, yo andaba en el pueblo, ¿no? Entonces, para mí eso era México. Entonces, llegar a la Ciudad de México era como, wow, o sea, ver el ángel de la independencia por la primera vez, siempre me voy a acordar de eso, fue como súper impactante porque pues yo solamente veía al ángel en las noticias o en novelas. Entonces, verlo en persona era como, wow, o sea, bien grande. Todos los cafés bonitos, los restaurantes bonitos, o sea, para mí yo, pues sí, era ignorante, ¿no? O sea, yo piensas que todo México va a ser igual o si no has viajado, pues tienes como una imagen de lo que va a ser Ciudad de México y llegué y te digo, vi totalmente lo contrario y dije, qué bonito Ciudad de México, o sea, me encantó y desde allí, desde el 2012 dije, aquí me quedo o voy y vengo o a ver qué hago en Ciudad de México un día, pero desde la primera vez que yo llegué dije, me encantó. No fue como que, me gustó y a ver si un día, o sea, me encantó muchísimo esa ciudad desde la primera vez. Bueno, entonces te enamoraste, te impactaste la primera vez. Oh, sí, la comida. Siento que la comida fue lo que me ganó más. O sea, me encanta como, no sé, en un restaurante, no sé si lo conoces, Casa de Toño. Sí, sí. Sí, o sea, es bueno, bonito y barato. O sea, yo me la pasaba en Casa de Toño, un pozole, vegetariano. O sea, para mí era como la comida, ahí empecé a comer mucho en la calle. Antes, pues en Los Ángeles no comes tanto en la calle, es mucho restaurante. Entonces empecé como que a comer más en la calle, comía que pambazos, tortas de chilaquiles y yo decía, o sea, aquí en México, ¿qué onda? Me gustó mucho la comida, la gente, siento que es muy fácil hacer amigos en Ciudad de México. La gente me hablaba, ¿dónde eres? O si quieres vamos a tomar un café. Era como tan fácil y en Los Ángeles digo, nadie te habla, si no te conoce, nadie te habla. Entonces siento que fue como que una mezcla de todas esas cosas que me hizo regresar a la Ciudad de México. Mire, entonces fue esa carisma, esa amabilidad de los mexicanos de ahí, encima que la ciudad te sorprendió, como tú dices, la ciudad te sorprendió por tantas cosas que ofrece, ¿no? Y que a veces se pinta por los medios, lamentablemente, se pinta como una ciudad peligrosa. Toda ciudad tiene peligros. Exactamente. O Toda sea, ciudad. ve lo que está pasando ahorita en Texas. Correcto. O sea, ve lo que en Los Ángeles. Ahorita está súper peligroso estar en Los Ángeles. Entonces, digo, también mucha gente me critica, ¿no? Mucha gente me critica en mis videos y me dice, o sea, tú solamente enseñas lo bonito de México, enseña el verdadero México, enseña... Y digo, pero por eso me enfoco en lo bonito de México. Porque si quieres ver lo feo de México,
Ahí puedes ver las noticias, ahí te enseñan todo lo feo. Y yo siempre quise como cambiar ese estigma, cambiar esa mentalidad de mucha gente de que, ay, México es bien peligroso. Claro que es peligroso. Y yo nunca voy a quitar que en México haya mucho peligro. Pero digo, ¿en qué ciudad no hay peligro? O sea, aquí por lo menos en México no se ven balaceras de niños chiquitos en las escuelas. O sea, en México, ¿cuándo escuchas eso? O sea, otras cosas sí escuchas, pero en todas ciudades va a haber peligro. Entonces, yo siempre me trato de enfocar en lo positivo y aunque reciba mucho hate y que me digan, enseña el verdadero México, digo, lo bonito también es el verdadero México. Y claro que hay partes feas en México, hay muchas partes feas en México o partes peligrosas en México, pero también hay partes feas en Los Ángeles y partes peligrosas en Los Ángeles. Pero no me voy a tratar de enfocar en eso porque digo, ya con tanta cosa negativa en la vida, en las noticias, lo que ha pasado estos últimos 2 años, tanta negatividad, tanto miedo. Yo no quiero enseñar eso en mis canales. Yo quiero enseñar lo bonito, los restaurantes bonitos, los cafés, la comida, la cultura, la gente. O sea, eso es lo que yo me trato de enfocar. Aunque la gente me critique, pero digo, como dices tú, o sea, peligro hay donde quiera. Es cierto lo que dices. Ya tenemos bastante, digamos, en las noticias tenemos bastante la realidad, lo que está pasando. Pero tengo una pregunta, ¿grabarías en un lugar? ¿Te animarías, por ejemplo, a ir a Tepito a grabar? Sí, yo he ido a Tepito, es lo que te Ujú, digo, mucha gente ujú. dice, pues ve a Tepito, digo, yo he ido a Tepito, o sea, tengo unos amigos que tienen una cervecería en Tepito, bueno, que conocí en un desfile aquí en la Ciudad de México y que me invitaron, no, deberías de venir a hacer unos videos. Entonces, sí, o sea, he ido a la Lagunilla, o sea, he ido a diferentes partes, no pero mucha gente piensa, solamente va a la Condesa, o sea, queda en la Roma, digo, no, o sea, también voy a otras partes, tampoco no es como que, solamente me quedo aquí. Este, pero sí, o sea, de que he ido a Tepito, o sea, varias veces. Mm, Bueno, entonces no le tendrías, por ejemplo, como tú dices que has estado en Tepito, entonces no tendrías entonces ni un problema en grabar otros lugares de México que no sea la Condesa, que no sea esos lugares. Por supuesto, yo sé que estás enfocada en lo positivo de México, eh, pero entiendo también, alguna gente dirá, se enfoca solamente en lo positivo, pero tal vez no en la realidad por completa, ¿me entiendes? Sí, Nada es perfecto tampoco. no. No, o sea, yo sí trato de también enseñar eso, o sea, y hablo mucho, yo soy muy real en mis videos. Yo nunca soy como que, mi vida perfecta y todo planeado y todo, o sea, no, yo sí soy muy real cuando hablo yo, por ejemplo, de mi ansiedad, que mucha gente todavía como que no habla de eso o es muy tabú. Hablo de mi terapeuta, lo que yo he conocido con ella, de mis momentos no tan buenos. O sea, yo sí me gusta ser como muy real en esa forma. Entonces, sí, o sea, yo quiero tener como pues videos de todo, ¿no? O sea, tampoco no solamente lo bonito, pero sí, o sea, a ver qué viene, a ver qué Ujú. nuevo viene en mi canal. Bueno, pero me puedes decir, ya que hemos hablado de la Ciudad de México, me puedes decir tres cositas que te gusten sí o sí, que tú piensas y dices, estas son las tres cosas que me gustan. Yo sé que hay muchas más, pero dime las tres cosas principales que te guste de la Ciudad de México, como también las tres cositas que tú dices, estas cosas me gustaría mejorarlas. ¿Cuál sería? 3 cosas que me encantan de la Ciudad de México, digo, la comida. La comida me gusta mucho que la gente es súper amable. Aquí por todos lados es provecho cuando comes. Cosas tan simples así. Eh, y el clima, me gusta mucho el clima de Ciudad de México. Siento que es muy similar como al de Los Ángeles, o sea, nunca tan frío, nunca tan caliente. Entonces siento que eso es importante también. Eh, Hay muchas cosas que me gustan en Ciudad de México, es muy difícil, pero sí, siento que la gente es lo que más y la comida, como mis top. Eh, y cosas que yo cambiaría, dijiste de Ciudad de México o de Mejorarías. México, mejoraría. El tráfico. Siento que eso sí es como, o sea, Ciudad de México está tan compacto y puedes llegar a lugares muy, muy rápido, pero el tráfico sí es como que te da como flojera, ¿no? Te da hueva como, ay, me voy a tener que sentar en tráfico o caminar, pues está lloviendo, está haciendo calor, lo que sea, es como que la piensas. Y otra cosa que cambiaría, ¿qué más? O mejoraría. Este, um,
Fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso. O sea, Ajá, siento que, y como dicen en inglés, ¿no? Love is blind. Cuando te gusta tanto algo, como que lo ves claro, todo con ojos de amor, ¿no? Así es como que, pues me gusta mucho, no cambiaría nada. Pero siento que sí, el tráfico sería como que lo que más cambiaría, como encontrar una forma de hacer transportación diferente o hacer algo más, pero siento que de ahí en fuera, la verdad, con lo malo que tiene la Ciudad de México y lo bueno que tiene la Ciudad de México es lo que hace la Ciudad de México. Entonces, siento que no cambiaría o mejoraría muchas cosas más que el tráfico. entiendo. Ahora tengo una pregunta porque tú dices que te encanta la comida. Tú eres vegetariana. Dime, ¿es fácil para un vegetariano conseguir opciones en Ciudad de México? Bueno, tú que vives ahí. Sí, sí, sí siento que se me ha hecho fácil, o sea, por ejemplo, cuando a mí me encantan los pambazos, es como mi comida favorita mexicana. Entonces, cuando voy así a la esquina a comer un pambazo o como un pambazo así en la calle, en un puesto, usualmente los pambazos vienen como con chorizo y papa. Entonces yo siempre les digo, solamente con papa y con todo lo demás, menos chorizo. No, Entonces como que no me falta, o sea, es como que se me hace fácil. O si como tacos, por ejemplo, ya hay muchos lugares con tacos vegetarianos en Ciudad de México. Siento que se ha convertido mucho la cultura vegetariana en Ciudad de México. Si eres vegana, ahí sí siento que está más difícil la cosa, para ser sincera. Ahí sí, porque yo sí le entro muy duro al queso, a la crema, al pan, y obviamente pues tiene huevo. Entonces, no, yo vegana nunca podría ser. Vegetariana digo, pues es carne, o sea, lo puedo dejar. Sí como pescado, entonces como un salmón, cosas así, sí, pero sí, es que carne como que no se me hace fácil. Digo, difícil, no se me hace difícil. entiendo, entiendo. Tengo una pregunta, ya que tú eres de padres mexicanos, lo sé, pero cuando tú dirás, tal vez cuando tú eres mexicana, cuando tú dices, la mayoría de gente no te creerá por tus rasgos físicos. ¿Te ha pasado eso muchas veces, digamos, en la Ciudad de México o en otros lugares? ¿O te entienden ya ahora poco a poco? ¿O siguen con ese estereotipo? No sé. Siento que sí, mucha gente sigue con ese estereotipo y siento que lamentablemente, o sea, son muchos mexicanos, o sea, como de Ciudad de México que me dicen, pues eres una gringa y me tratan como de insultar o me dicen whitezican, que odio esa palabra. Ujú, Porque digo, si vas a Jalisco o a Sonora o a Sinaloa o muchas partes de México, mucha gente se ve como yo, no es como que yo me veo como muy diferente, o sea, la mayoría de mis primas se ven como yo o he conocido a mucha gente de Jalisco más blancas que yo, o sea, con el pelo literalmente súper, súper güero, ojos súper azul, bien blancas, altas, yo ni soy tan alta. No sé, es como que eso es lo raro, ¿no? Porque yo desde chiquita, pues, yo iba a Pegueros, por ejemplo, me llevaban mis papás, entonces para mí eso era México, ¿no? Entonces todas mis primas se veían como yo, pues, o güeritas. Entonces yo cuando regresaba a Los Ángeles en la escuela, cuando yo decía, oh, yeah, Mexican, entonces eran, you don't look Mexican. O sea, que no me veía mexicana y yo, ujú, pero ¿cómo? Si yo voy a México y todos se ven como yo, o sea, a mí sí me confundía mucho. Obviamente ya cuando vas creciendo te das dando cuenta que pues el mexicano viene a todos colores, todos sabores, y es el ujú, latino en sí, o sea, todos. O sea, un mexicano puede parecer afroamericano, puede parecer cubano, puede parecer inglés, o sea, tenemos de todo y es lo que yo siempre ujú. también trato de hablar de eso en mis videos, pero a mí sí, o sea, no es que me enoje, pero sí me siento como, o sea, si mis papás son de Jalisco y, por ejemplo, yo siempre digo muchas veces que yo soy mexicana, por ejemplo, ahorita ya estoy arreglando mi ciudadanía mexicana, mi nacionalidad mexicana Es que por mi mira, qué bueno, papá, qué sí, bueno. papá, entonces ya en una semana creo que ya me hago mexicana y mucha gente, o sea, de México se enoja, pues no, tú no eres mexicana, si tú no naciste en México, no eres mexicana. Y luego cuando digo que soy gringa, muchos mexicanos también me dicen, no, no eres gringa, si tú eres de papá mexicano, eres mexicana, ya para de decir que eres gringa. Claro, Entonces como que nunca quedó bien como ni de allá ni de acá, pero digo, soy quien soy, o sea, nací yo en Estados Unidos, sí, pero mi sangre pues es mexicana, no es de Estados Unidos. Aparte, ¿quién es de sangre de Estados Unidos? Nadie. O sea, Estados claro. Unidos es una mezcla de Ujú. todos. Técnicamente no hay una sangre estadounidense, o sea, ahorita es como que
aunque digas, ella es gringa, pero viene de papás, no sé, ingleses o lo que sea, o sea, no hay como esa cultura ya. Entonces yo siempre, para mí, siempre he sido pues mexicana, y más que te digo, mis abuelitos, pues México, mis bisabuelos mexicanos. Entonces sí me enoja a veces cuando me dicen, no, tú eres gringa. Y digo, ok, soy gringa. No, no, tú no eres gringa, eres mexicana porque eres su papá. Y digo, ok, pues, ¿qué soy entonces, no? Pero si me preguntas a mí qué es lo que yo me siento, pues yo digo 100% mexicana. Y siento que también por eso siempre he hablado el español, como te digo, no perfecto, pero siempre lo he tratado de hablar lo más que pueda, y por eso decido hacer mis videos también en español, porque me siento súper conectada como con esa parte de mí. O sea, obviamente tampoco voy a quitar mi parte estadounidense, porque pues también me siento conectada con eso, pero mi pasión siempre ha sido México. O sea, y desde chiquita, no es como que ahorita como está súper trendy, ¿no? Que ya ahorita mucho extranjero Claro, de México y hace videos de México. Ahorita es popular hacer eso. O sea, no, y es lo que me hace diferente, creo. O sea, yo no soy una española, o no soy una rusa en México, o no soy una, no sé, inglesa en México. O sea, yo soy de papás mexicanos otra claro. vez en México. Entonces, yo me creo mexicana. Quiero recalcar algo porque tú también vienes de una cultura, también que hay que recalcar esto, de una cultura chicana. Sí, Eh, Tal vez para algunos que no viven en Estados Unidos o que no conocen aún, la cultura chicana es muy fuerte, hasta hay muchas películas de eso, sí. hasta lo ves en los murales cuando tú vas a California, en el lado de California, puedes observar. Y es otra cultura muy diferente, el cual yo me sorprendí cuando yo fui a California, una cultura muy, muy diferente. La cultura chicana es sí, que es toda una cultura, no se trata de pandillaje, no se trata de eso, No. sino se trata de rescatar también las raíces que eran muy, muy orgullosos de la sangre mexicana que tenían, ¿no? Entonces es toda una cultura. Y vienes de eso, y encima ahora tú eres de la segunda generación, hablas muy bien español, y eso es Gracias. para sorprendernos, ¿no? Porque algunas, generalmente cuando son segundas generaciones, digamos, tú eres técnicamente segunda generación por tu madre, Sí. entonces, muchos, tú conocerás, muchos latinos hasta no saben español. Tendrás algún familiar, yo también los tengo, algún familiar que no hablan español. Muchos, o sea, Sí, tengo, es, sí, muchos familiares que no te hablan español, o hasta, por ejemplo, yo he ido a restaurantes donde yo he escuchado, te lo juro, he escuchado que entre ellos se hablan español, y yo cuando, por ejemplo, si me siento en el restaurante y les digo, hola, no me contestan en español. O sea, mm, no me hablan en español, y digo, o sea, ¿por qué? Entonces sí se ve como mucho eso de que está como muy dividido esa parte donde mucho mexicano estadounidense, o chicano, pocho, como lo quieras llamar, no te quieren hablar español. Y por eso es lo que digo. Yo siempre desde chiquita me he sentido muy orgullosa de donde vengo, de donde soy, y nunca lo he tratado como de esconder, ¿no? Como que, well, I'm American. I was born and raised in LA, so I'm an LA girl. O sea, no, yo sí, claro. vengo de Los Ángeles y vengo de esa cultura chicana, pocha, cultura de que muchos como eso no hablan español, pero yo siempre me ha encantado hablar español, o sea, me gusta mucho. Siento que es como más sabroso el español. Y aparte, como te digo, con mis abuelitos, pues puro español, no hablaban inglés de las dos partes, entonces todo español. Y aparte, cuando, o sea, mis papás me llevaban a Pegueros, cuando yo escuchaba hablar a todas mis primas español, yo así literalmente me quedaba como, wow, me encantaba como un español como bien bonito, como en novela, no sé, a mí se me hacía como muy bonito, y decía, es que el inglés es muy aburrido. Entonces siento que por eso también me ha como agarrado mucho del español, porque te digo, desde chiquita me ha gustado mucho, pero sí hay mucho, mucho latino en Estados Unidos que no te hablan español. O también lo que está pasando ahorita mucho es como ya está ahorita super trendy, super in, que ya ser latino está cool. Ya ahora sí como que ya hasta he visto como varias personas que ponen como en su bio de Instagram como latina o latino. Y digo, Claro. antes Antes no había eso. nada, no, antes Claro. no habla español. Y ahorita ya es como, es trendy. Y eso, no que me moleste, pero sí digo, porque ahorita está cool. Pero las personas que siempre han hablado el español, que Claro. No es cierto lo que tú dices, porque eso no era así antes, no era así no, antes.
Sí. ¿Alguna vez has tenido has estado en una situación donde te han dicho en Estados Unidos que no debes hablar español o has entrado a una tienda y te dicen, oh, no hablo español? ¿Te ha pasado? Fíjate que sí. Y esto apenas pasó, hace como, cuando empezó la pandemia, o sea, hace como 2 años, estábamos yo, mi esposo y un amigo, fuimos a caminar a Torrance, que es como Long Beach, como el South Bay de Los Ángeles, Claro. donde también hay mucho latino, ¿no? Y estábamos así caminando nosotros en nuestra onda, en nuestro pedo, y una gringa que va corriendo nos escuchó hablar español, yo creo, y nos dice, go back to where you came from. Y yo así, como que nos está hablando a nosotros, como que, ¿qué? Y a mí sí me sacó mucho de onda, porque yo dije, o sea, nos está refiriendo como que nos regresemos como a Inglewood, donde hay como más latinos, Claro, o claro. a México, o sea, como que no caché muy bien, pero Ujú. sí fue como la primera vez que yo sentí, y eso que mucha gente dice, ah, tú pareces gringa, ¿no? Pero yo creo, pues sí, nos escuchó hablar español y mi esposo, pues sí, o sea, no que sea más mexicano, o sea, yo también me veo bien mexicana si vas a Jalisco, me veo como toda Claro. la de Jalisco, pero sí, hasta mi esposo se quedó como, me dijo a mí y también mi amigo como que me dijo a mí, o sea, nos quedamos muy confundidos, pero sí pasó eso. Y digo, hay todavía muchísima gente súper racista en Estados Unidos, eso siento que nunca se va a acabar, desafortunadamente, Ujú. porque hay tanta raza, o sea, mezclada Ujú. que Ujú. va a pasar. Entiendo. También quería tocar ese tema. Eh, Tú dices que crees en el sueño mexicano, ¿no? Dices que crees mucho en el sueño mexicano y tú crees, pero antes de eso, ¿tú crees que el sueño americano sigue vigente o no? Lo que yo dije, o sea, en mi video, y siento que mucha gente como que lo volteó, la palabra sueño significa diferentes cosas para todos, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente se dijo, ah, pues sí, tú vives el sueño mexicano porque pues has de venir de papás muy ricos, Ujú. todo eso, ¿no? Entonces, digo, nada que ver. Eh, para mí el sueño mexicano es libertad. Y siento que en Estados Unidos la libertad es muy diferente. O sea, no sales del trabajo y de tu casa. Entonces, de que todavía existe el sueño americano, claro que existe. O sea, si para ti tu sueño es ciertas cosas. Eh, ¿Existe el sueño mexicano? Claro que sí, sí, todo depende, porque ahorita en México hay muchísimo argentino, muchísimo colombiano, Migrante, correcto. sí, Ujú. y si tú les preguntas a ellos por qué se fueron de sus países como Argentina, Colombia y hasta Estados Unidos, hay mucho gringo aquí, dicen, ah, pues es que me gusta que puedo salir a caminar, hacer más amigos, entonces la palabra sueño es muy diferente. Entiendo. ¿No? Muy diferente. Entonces, claro que existe el sueño americano, al igual que todavía existe el sueño mexicano. Depende qué sea tu sueño o donde tú te sientas más feliz. Como yo te dije, o sea, tú tienes que hacer lo que te haga más feliz. Y si eso es irte de México para mejorar tu vida, o si eso es irte de Estados Unidos para mejorar tu vida, ese es tu sueño. Ujú. Entendí ahora perfectamente. La pregunta que va es esto, porque tú eres fiel creyente al sueño mexicano que crees en la libertad. Ahora, mi pregunta es esta, ¿tú piensas que en Estados Unidos no hay tanta libertad como lo hay en México? No. Y eso Ujú. Eso yo lo veo, o sea, eso yo lo veo en mis primos que Ujú. nacieron en Estados Unidos a comparación a mis primos que nacieron en México. O sea, Ujú. mis primos que nacieron en México, como dicen en inglés, they're more street smart, ¿no? O sea, saben andar más en Ujú. la calle, saben platicar, no tienen miedo a platicarle a los adultos. Y ves a mis primos, por ejemplo, de Estados Unidos, están más en su teléfono, les dan más pena hablar con los adultos, como que no saben comunicarse más, están más en casa. Eh, Ahora lo que está pasando en las escuelas, por ejemplo. Ya ni puedes mandar a tus hijos a las escuelas sin sentirte que van a estar bien. Que claro, cosas también así pasan en México, pero en Estados Unidos pasa, siento que esa parte mucho más. Entonces, la libertad que para mí, o sea, yo hablando de mí, es felicidad. O sea, yo en Estados Unidos manejo a todos lados, o sea, aunque esté a 2 minutos y no hablo con nadie, andas en tu onda, andas en tu pedo, siempre la vida es muy apresurada. Y en Ciudad de México, por ejemplo, aunque la vida es muy apresurada y toda la gente siempre anda pensando, anda yendo al trabajo, todavía escuchas a la gente, buenos días, buenas tardes, provecho.
salen del trabajo a las 9 de la noche y todavía tienen el tiempo, no sé cómo, de irse a tomar un café con unos amigos, de irse a tomar algo con unos amigos. En Estados Unidos eso no pasa. O sea, sales del trabajo a tu casa. No todos, obviamente, pero la mayoría siento que si es eso, no, o sea, no tienes tanta libertad, siempre te quedas en lo mismo, o como que ni exploras tanto Estados Unidos, como que te quedas de donde eres. Si eres de Los Ángeles, ahí como que te quedas, no exploras tanto. Y siento que en México yo he hablado con muchísima gente, como con Uber drivers o hasta con gente que vende comida en la calle y dice, sí, este fin de semana me voy a Tepoztlán, o si este fin de semana me voy a Puebla, o si este fin... O sea, el mexicano siento que disfruta más la vida, aunque sea ahí yendo a un pueblo al lado o explorando. Siento que el mexicano explora más que lo que explora la gente en Estados Unidos, porque están tan enfocados en trabajar, trabajar, trabajar. Entonces fue como que lo que yo dije en mi video. O sea, el sueño americano para hacer más dinero, a lo mejor. O sea, o por seguridad o por cualquier razón. Pero ese es el sueño para mucha gente, pero para mucha gente el sueño es libertad, es disfrutar la vida, es sentirte vivo. Aquí vas a los parques los sábados, los viernes, los domingos, la gente está bailando, tomando clases de salsa, los niños comprando un helado, caminando con su perrito. Eso no lo ves en Estados Unidos. O sea, es muy... Difiero ahí un poquito, A porque ver, sí lo veo bueno, tal vez, como te dije, también como tú lo dijiste, la libertad. Entiendo, sí, en México puede haber mucha más libertad. En eso sí lo puedo ver. Ahora, en Estados Unidos también lo hay. Yo he visto mucha gente sacando sus perritos, pero depende también qué clase social estamos hablando. Yo pienso eso también. ¿Qué clase social, en qué mundo vivas y todo eso? Una persona inmigrante no se va a dar el lujo de hacer eso, pero una persona que ya tiene aquí por mucho tiempo, sí se puede dar el lujo de irse a otros países, ir a México, volver el fin de semana. Lo he visto de esa forma. Depende también de las clases sociales. En esa parte podríamos hablar. Pero claro, un inmigrante que recién está empezando no se puede dar el lujo, tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Pero una persona que ya vive ahí, tiene un buen tiempo, puede ser que sí. Pero claro, ahora debo recalcarte algo. sí. Es cierto, la persona mexicana es mucho más viajera en el sentido de que se va a un pueblito, a Puebla, por ejemplo, la Ciudad de México se va a Puebla a visitar. Sí es más viajero, eso sí, que un americano. Pero un americano a veces se queda dentro de un pueblo y no explora tanto. Hasta tiene pasaporte, pero a muchos lugares del mundo. Tengo muchos amigos de ellos Sí. y conocen Europa a los 40, 50 años, es cierto. En esa parte doy la razón, pero en la parte de, digamos, de libertad, yo pienso que cada uno ve también la libertad muy diferente. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. En esa parte. Bueno, ahora quiero hacer un jueguito contigo, ya que me has aclarado esto y entiendo tu punto de vista. Tal vez tu punto de vista no se aclaró tanto en el podcast pasado, pero lo entiendo y respeto tu punto de vista. Como te digo, estoy cordialmente sí a favor tuyo, pero no 100%, pero sí. Tienes mucha razón en lo que has dicho, mucha razón en lo que has dicho. Porque tal vez en Estados Unidos la gente viene también, si tú pones a pensar, los inmigrantes que vienen a trabajar. Mis padres vinieron a trabajar, vinieron todos a trabajar porque estaban empezando de nuevo. Y cuando uno empieza, tiene que sacrificarse y trabajar mucho. Sí, Y hasta que llega a un nivel, pero lamentablemente llegaron a ese nivel, tenía de pasar mucho tiempo para llegar a ese nivel. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. En cambio, una persona ya establecida aquí, que digamos un estatus medio, ya se puede dar el lujo de dar viaje. pero fíjate Sí, que sí, yo también he conocido a gente que son nacidos en Estados Unidos, de estatus bien, sí, económicamente bien, sí. y todavía no viajan, y todavía se enfocan en trabajar y no saben como que disfrutar la vida tanto. Y yo he conocido a gente aquí en México que no, a lo mejor no tienen tanto dinero, pero disfrutan más que la gente que tiene más dinero en Estados Unidos. Entonces, yo he visto eso mucho. Entonces, para mí no es tanto como cuánto dinero tengas. Obviamente sí hay viajes muy lujosos, ¿no? O sea, que no digo, todo el mundo puede dárselo. O sea, ni yo me puedo dar esos viajes súper lujosos que veo a otra gente dar, que se los da. Pero yo digo, por ejemplo, es tan común aquí en México que vas a grabarte tu café, vas a caminar al parque, la gente tomando clases de tango, como te dije, o
o nada más caminar y la gente te habla en Estados Unidos, ¿qué tan común lo has visto tú que cuando tú estás comiendo que la gente te diga, oh, enjoy, hi, good morning, how are you? O sea, no es tan común. No, una cosa es los buenos modales, que lo hay muy diferente. Claro, esa parte no te van a decir provecho, no te van a decir eso. En Estados Unidos no, especialmente en Nueva York no te lo van a decir, que es un poquito más rudos. Pero Sí, las buenas maneras, en eso te doy la razón completamente. No vas a escuchar tal vez esa amabilidad de lo que hay. Tal vez porque, como te dije, vivimos en un mundo, especialmente yo vivo en Nueva York, un mundo un poquito más ajetreado. ¿Entiendes a lo que te digo? Un poco más ajetreado. Pero cuando se dan sus vacaciones, se dan sus vacaciones. Pero claro, te puedo también dar la razón en que en México sí hay un poco más de libertad, digamos. Pero también, digamos, qué carreras y qué tipo de trabajos también hay que ofrece el otro lugar. ¿Me entiendes en lo que te digo, no? sí, 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 Yo no sí. digo que no hay los mismos trabajos, pero Sí, ¿te o sea, acuerdas hay la de demanda que todo. hay? Ujú, Sí, la demanda que hay. Y especialmente si estamos hablando de ciudades grandes como Los Ángeles, Nueva York. A ver si hablamos de un lugar pequeño como en Kansas o un lugar pequeño, ¿me entiendes? O unas ciudades de Texas. Pero igual, pienso que sí, en esa parte te doy razón, que en México es mucha más libertad, pero también hay que ver la diferencia en que aquí la gente viene totalmente para trabajar sí o sí para lograr un objetivo en esa parte. sí. Ujú, Y es lo que te digo, para ujú, mucha gente ese es el sueño. O para la gente que quiere libertad, ese es su sueño, ¿no? Entonces, como es lo que te digo, la palabra sueño es claro. tan, tan diferente. Que no es Ujú, como que, esto es lo que debe de ser y cómo debe ser. Para todos es diferente, todos queremos ujú, cosas diferentes, sueños diferentes, entonces ujú, todo es válido en sí. ujú. No, pero te doy mucha la razón porque en esta parte te doy razón en que tu sueño es libertad. Tú estabas atada, como tú dices, a una disquera. Entonces, cuando tú vienes a México, te sentiste mucho más libre. Pero ahora tengo la pregunta, si tú vinieras como un inmigrante, por ejemplo, colombiano, como un inmigrante argentino, y no tienes el estatus social que tienes como, por ejemplo, en primer lugar, para entrar a México, un venezolano le ponieron una visa o tienen una visa restringida de 3 meses, no se pueden quedar hasta más. Bueno, americanos también 90 días ahora, Sí, antes era más. Y si ellos quieren buscar una visa laboral de trabajo, se les hace mucho más difícil. ¿Me entiendes? Tal vez también vengas con esa, digamos, no facilidad, porque tampoco es facilidad ser americano y querer buscar un trabajo, ¿no? También hay que buscarnos. Pero es mucho, digamos, las carencias que se vienen en Latinoamérica para un inmigrante latino emigrar a México no es tampoco fácil que digamos. no, En no, eso. sí, sí, 100%. Ujú, Sí, te digo, yo lo he visto mucho tengo muchos amigos argentinos cuando yo vivía en Tulum y sí, o sea, vi ese otro lado del inmigrante argentino en México y cómo, o sea, sí duraron bastante como para arreglar sus papeles, agarrar su residencia, cosas así. Entonces sí, o sea, es lo que te digo, para todos es muy diferente. Para claro, todos es muy diferente y ujú, para todos el sueño es muy diferente. O sea, es todo es cierto. tan, tan diverso que es tan difícil como decir, es de esta manera y bla, 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 y es más fácil para esta persona y es más difícil, claro. O sea, y No, no, y te todo es entiendo válido. perfectamente porque tu sueño es libertad. Y si tu sueño es libertad, en esa parte estoy de acuerdo contigo 100%, porque también y es una manera muy, muy bonita de ver las cosas en el sentido de que tal vez yo, por ejemplo, a mí me gusta ir a México y sí me siento más libre. Pero claro, tengo otra clase de vida, tengo negocios, tengo otras cositas, entonces no puedo, también como me ata mis negocios, pero también es la parte que me gusta, los negocios. Sí, 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 sí. ¿Entiendes lo que te digo? Y es por eso. Pero sí, ahora sí entendí mucho, mucho tu punto de vista y tal vez pienso que la gente que te criticó tal vez no entendió perfectamente, no entendió totalmente el punto de vista que tú quisiste decir. Sí, Ujú. sí. Ahora para terminar, vamos a jugar un jueguito de países, el cual creo que tú has visitado y también algunos países que son conocidos. Solamente quiero que me digas rápidamente lo que se te viene a la mente, una frase o cualquier cosa que se te viene a la mente de ese país o un recuerdo tal vez. ¿Está bien? Ok. Vamos a jugar. Ok, el primer país es Tailandia. Mm.
Mango. Mm, El sweet rice mm. de mango. Ah, wow, wow, wow. Mira, O sea, mira, yo mira. nunca he ido a Tailandia, Ujú, pero sí me gusta la comida tailandesa. Entonces siempre mm, pido eso. ok. El segundo país, aquí vemos aquí. Es un país que se ha escuchado mucho ahora últimamente. Rusia. Seriedad. Hmm, Gente, seria. te digo, yo tengo amigos rusos aquí en México, entonces platico mucho con ellos y es lo que me dicen, que la gente es muy seria y muy como cuadrada. Y por eso les gusta tanto México también, porque la gente es más abierta y más como cálida. Entonces, cuando yo pienso en Rusia, pienso como seriedad. Hmm, interesante. Ahora va otro. California. California, no América, California. Pienso en playa. Playa. Ujú. Hmm, Jalisco. Tequila. Tequila. Pero nota que te gusta tomar mucho. A veces, disfruto un tequilita. Colombia. Mm. Verde. Cuando pienso en Colombia, pienso en montaña, pienso en verde y pienso en música. Ujú. Argentina. Empanadas. Me encantan Ujú. las empanadas argentinas. Y Mm, asados, asados. Siento que el argentino hace mucho asado y convive mucho. ujú, ujú. A ver, otro país ahí para marearte. Inglaterra. Té. Mm, buena. Ucrania. Ahorita, tristeza. Mm, México. Felicidad. Pensaba que iba a decir libertad. La libertad es felicidad. Buen término. Estados Unidos. Trabajo. Mm, trabajo. Y el último país es Brasil. Jungla. Jungla. Eso es lo que pienso. No, está buenísimo. Te hago unas preguntas rápidas ahora. A ver, ¿Bailas? ya me estás haciendo pensar. Estamos hablando así de que, a ver, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Ok. Pues dime sí o no, normal. ¿Bailas? Sí. ¿Cocinas? No. No cocinas. ¿Montañas o playa? Playa. ¿Color preferido? Negro. ¿Coleccionas algo? Anillos. ¿Frase favorita en inglés? Do what makes you happy. Mm. ¿Mascota? Perro. ¿Perdón? El perro. ¿Tienes perro? Ahorita no, pero Ok, tenía ok. La mejor manera para viajar. ¿Tren, avión o barco? avión. Avión. Mira, interesante lo que dices. ¿Cantas en el baño? Sí. Mira, 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 mira. Mira, me ha encantado conversar contigo, Cristi, de verdad. Me ha encantado conversar contigo en el podcast. Llevamos más de una hora y ni tantos, de Ni verdad. se sintió. Ni se sintió, ¿cierto? No, nada. Eso es bueno, cuando una conversación está buena. Pero Exacto. antes de irnos, tengo algunas preguntitas para ti, ya que me llama mucho la atención, como te digo, tu canal y también me llama mucho la atención porque también lo haces en inglés y también lo haces en español. Algunos de los vídeos, bueno, mezclas el español con el inglés, lo haces muy bien. Mi pregunta es esta, ya que vas a sacar la nacionalidad, ¿tienes planes de mudarte totalmente a la Ciudad de México? Sí. No sé si quedarme en Ciudad de México nada más, pero yo soy una persona que me gusta moverme mucho. Entonces, a lo mejor unos 6 meses en Tulum otra vez, que me gusta mucho la playa, el Caribe mexicano. Entonces, pero sí, sí me gustaría moverme como en México.
o sea, quedarme aquí ya fijamente. Como tengo mucha familia en Estados Unidos, entonces por eso voy y vengo mucho, pero sí me gustaría. Y definitivamente siento que sí tener una casa en Ciudad de México. Wow, entonces Sí. sí hay planes claro, para quedarte en México. Wow, Sí. qué interesante, de verdad. Tengo una pregunta. Tú te quedaste un tiempo en Tulum, que yo sepa, ¿no? Te quedaste en Tulum un buen tiempo, eh, y es cual es muy bello, Tulum, muy bello. Tengo una pregunta, ¿y por qué, digamos, te fuiste de Tulum? Tal vez porque quieres estar más cerca de la ciudad. Eh, ¿Por qué de Tulum, que es un lugar paradisiaco, ¿no? Una jungla muy bella frente al mar, ¿por qué te fuiste de Tulum? ¿O tú piensas que regresarías a Tulum a vivir un tiempo, o tal vez vivir un tiempo también en la Ciudad de México, como tú también lo dices? Pero ¿por qué fue la ida? ¿Por qué te fuiste de Tulum? Eh, pues en ese tiempo yo estaba viviendo más en Tulum, mi esposo estaba más en Estados Unidos, él tenía que estar más tiempo en Estados Unidos, entonces yo estaba como que en Tulum, abrimos un restaurante eh, y lo tuvimos como por 2 años y otra vez volvimos a lo de felicidad, nos dimos cuenta que esa no era nuestra felicidad, tener un restaurante. O sea, mi felicidad es hacer videos, él es un hombre de negocios, entonces Tulum está increíble, pero siento que para hacer lo que a veces estamos haciendo necesitas una ciudad, ¿no? Donde está todo, donde todo está pasando, donde están, o sea, todas las personas, por ejemplo, que con las que yo hago videos están en Ciudad de México, entonces pues es más fácil como para trabajo estar en Ciudad de México. Pero yo literalmente apenas ayer regresé de Tulum y estuve ahí una semana y dije, extraño mucho. Entonces es como, ahora lo ando pensando, como, ¿qué tal si me voy un tiempito a Tulum otra vez allá a ver qué pasa? Obviamente van a cambiar mis videos a más playa, pero también como conociendo todo eso de la Riviera Maya, Valladolid, Mérida, Yucatán, todo eso. Entonces, sí, me fui porque pues aquí es donde tengo que estar. Y aparte te digo, regresamos mucho a Los Ángeles. Este, pero sí, sí me gustaría regresar a Tulum, está increíble. Y siento que también yo no lo disfruté tanto cuando estaba allí, cuando llegué, porque pues estaba tanto en el negocio, Claro. Ujú. que, o sea, no me daba tiempo ni ver el mar, o sea, yo no conocí el mar, los cenotes, nada, hasta después de 6 meses. Entonces yo no disfruté nada, entonces ahorita estoy como que tratando de ir otra vez, pero para disfrutar, para conocer. Pero sí, o sea, México tiene tanto que no, o sea, no terminas conociendo. Claro, claro, es muy cierto lo que dices. Y estabas en el negocio, por eso que te pregunté, porque tú abriste un restaurante, Sí, entonces yo me imaginaba que de repente vas a abrir otro restaurante en Ciudad de México en el futuro. no creo. No, no crees. Ahorita no creo. Si te gusta, está muy, muy chido, pero sí es mucho trabajo Es tener un mucho trabajo. restaurante Ujú. y no, si no es tu pasión, digo no, y no es tu felicidad, no lo recomiendo. Pero si es tu felicidad, pues qué padre. Me di Claro. cuenta que no era el mío. ¿Quieres compartir tus redes sociales? Sí, claro, Mm, mi TikTok y mi Instagram son exactamente iguales, Cristi Martín, Cristi ujú. con K, siempre tengo que decir eso, Cristi con K y IE al final, como Cristi Martín, y mi YouTube es Cristi Martín, entonces todo lo tengo igual, TikTok, YouTube, Instagram. Van a estar todos abajo ahí, todas sus redes sociales para ti. Antes de esto, no me quería ir sin preguntarte esto, porque yo sé que eres yo sé que eres mexicana totalmente. Mi pregunta es esto, ¿alguna vez tú has sufrido racismo también por ser blanca? Porque los blancos también sufren racismo. ¿Has sufrido racismo también? Me No gusta, solamente en México, sino sí, en en otros cualquier lugares. parte. No, Ujú. me gusta que hayas tocado este punto, Sí, porque a veces me da miedo como tocar este punto, ¿no? Porque no quiero como recibir como hate. Pero me ha pasado y últimamente me ha pasado tanto. Y cuando yo hago un video hablando sobre esto, como en ujú, TikTok, especialmente es ujú, donde hablo más como de estos temas, que digo, o sea, no está bien que por ser blanca, o sea, que el racismo esté bien, porque si volteáramos los papeles y yo soy racista contra alguien que a lo mejor sea más morenito, ahí sí está súper mal. Pero cuando son racistas contra la claro, persona que es más blanquita, ahí sí está bien.
Y cuando yo hice un video así, no, o sea, me llegó muchísimo hate. Ay, no, sí, pobrecita, tú que eres güera, tú que vas a saber del racismo, tú eres una white chicken, ahí sí me pueden ofender. Entonces, a veces, como te digo, me da miedo tocar este tema, pero digo, deberíamos hablar de este tema. Porque digo, entonces que toda la gente de Jalisco o toda la gente de Sonora que es blanca, somos menos mexicanos, somos menos porque somos más blancos o no somos como, dirían, el típico mexicano, pero ¿qué es el típico mexicano? Claro. Porque como te digo, si vas a Jalisco, el típico mexicano es blanco. Claro. Si vas a Sinaloa, el típico mexicano es a lo mejor más pelirrojo, blanco, o sea, el típico mexicano es todo. Claro, es cierto. Y lo que enseñan, y es lo que a mí me enoja, porque es lo que enseñan en las películas en Estados Unidos o hasta en Australia, porque tengo amigos australianos que viven en México, ellos mismos me dijeron, yo no sabía que muchos mexicanos se veían como tú, yo pensé que el mexicano pues era nada más morenito, y digo, no, el mexicano es todo, o sea, el mexicano del morenito al más güero, hasta el pelirrojo, entonces sí, ha sufrido muchísimo racismo en mis redes sociales, mucho, que hasta ahorita, o sea, antes de tener esta entrevista, yo estaba viendo unos comentarios y que digo que a veces no me quiero como enfocar en lo negativo, porque te digo, ya hay demasiado negativo, pero, o sea, sí, me llega muchísimo, eres una white chicken, como que decir white chicken es como una forma de ofender, como si eres una mexicana blanca, es como, ugh. Y es como eso tampoco está bien, o sea, uno como mexicano o como latino nos deberíamos apoyar. Y hay tanto racismo ya de otras razas contra nosotros que es triste que entre nosotros mismos nos estemos dividiendo. Porque tú eres más morenito, tú no. Porque tú eres más bueno, tú no eres mexicano. Porque tú eres pelirrojo, ¿quién es un mexicano pelirrojo? Tú no. Entonces, como que, ¿por qué entre mexicanos nos debemos apoyar? Y decir, qué chingón que seas güera, qué chingón que seas más morenito y más guapo. O sea, todo, hay de todo en México. Entonces, recibo muchísimo hate, muchísimo que últimamente sí me dio como un bajón, como estoy haciendo algo mal, a lo mejor no debería de hablar tanto de México, a lo mejor me debería dedicar en videos en inglés, donde a lo mejor no voy a sufrir tanto racismo que como lo sufro en español, pero mi pasión es en español, entonces es parte del show, yo no sé, pero ojalá sí cambie eso, ojalá sí como mexicanos o como latinos sí nos empecemos a respetar, no importa el color, no importa si tú eres más morenito, si tú eres más güero, si tú eres más blanco, si tú eres pelirrojo, no importa, o sea, respetarnos como somos como personas, no como el color, aunque eso ya suene como muy viejo, pero es verdad, o sea, porque yo nunca voy a juzgar a alguien porque sea más morenito que yo, pero porque está bien que alguien que no sea tan güero como yo, ahí sí está bien, y es como que no, el racismo es de todo y está mal, punto, ¿no? Sí, en esa parte tienes mucha razón, porque el racismo está en todo, no solamente es en una raza específica de ser más morenito, sino también hasta las personas caucásicas, blancas o personas asiáticas o Sí. cualquier persona en general puede sufrir el racismo. Como también a mí me pasaba mucho de chiquita, que yo te dije que yo bailaba baile folclórico. Con los afroamericanos también, ¿no? No, con los afroamericanos, pero ya cuando me metí a bailar pues, danza mexicana, yo me acuerdo que yo bailaba súper bien y a mí mi maestro una vez me dijo, no, es que a ti no te puedo poner enfrente porque tú no te ves mexicana, entonces necesitamos a los que se vean mexicanos enfrente. Y yo chiquita, yo de, no sé, 10, 11 años. Y yo era como, pero ¿cómo no me veo mexicana? O sea, mi familia es de México, o sea, ¿cómo no? Yo no entendía eso. Entonces, eso también está muy mal. Entiendo. ¿No? Es como que, ¿por qué no te ves mexicana? O sea, no, de nuevo, venimos de todos colores. Me imagino cómo te hubiese sentido así de niña, ¿no? ¿Cómo te hubiese sentido? No, pues no puedes decir nada y pues Confundida, vas claro. para atrás. Me imagino, ¿no? Una niña que lamentablemente, yo sé que hay mucha gente que cuando vea este podcast lo va a entender, porque no todo el mundo es saben cómo es México, saben cómo es México, saben que también hay gente caucásica, hay afro-mexicanos por Veracruz, ¿no? Los jarochos. El mexicano es una Sí, mezcla de sí, muchas sí, sí, cosas. claro. Sí, claro, y por eso quería te quería hacer esa pregunta, porque
me imagino como te digo, tú tienes los rasgos físicos, en verdad. Pareces escandinava, ¿te han dicho? Escandinava, te han dicho. Muchísimo, Sí, sí, sí. Entonces, muchísimo. yo me imagino que algunos te dirán, mira, no eres mexicana porque encima naciste en otro país, no eres mexicana. Exacto, exacto. Y le Claro, dices claro. eso a una niña que se siente mexicana desde nacimiento, cuando su primer lenguaje fue español, cuando todas sus vacaciones solamente eran a pegueros, a México, es como, ¿qué? Como te confundía, ¿no? Claro, 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 me imagino completamente. Pero México es una república y cuando es una república es la unión de todo. Y estoy seguro que mucha gente también, eh, cuando vea este podcast y también te entienda que cuando eras una niña te digan eso, imagínate, y cuando tú ibas a tu pueblo, si yo soy mexicana, mis padres hablan en español y tú me dices que no soy mexicana, ¿cómo habrá sido también ese choque que tuviste desde niña, ¿no? Como ese, digamos, empuje atrás que te decían, hey, tú no eres tan mexicana, Siempre, ¿no? siempre. Sí, 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 sí. Y también otro por Estados Unidos, que tus padres eran mexicanos y tú eres americana, pero no eres tan americana, ¿no? Pero Ent- eso es lo que también pasa ah, mucho como con la cultura chicana, ¿no? O sea, como ujú, dicen en inglés, como decía Selena, you're never Mexican enough for the Mexicans and you're never white enough for the Americans. Y sí es ujú, cierto, o sea, yo nunca voy a ser lo suficiente para los mexicanos, pero para los gringos nunca voy a ser suficiente tampoco, porque siempre en inglés me escuchan un acento y dicen, where are you from? Y yo, oh, Mexico. Oh, yeah, I hear an accent. Y es como que tampoco no encajo con los gringos y encajo más con los mexicanos, pero también es esa crítica de que, no eres mexicana suficiente. Es como que estás como que en medio, naciste también en Estados Unidos, pero pues no. Y por eso se ha creado esa cultura chicana, esa cultura pocha para todos nosotros, ¿no? Que no somos claro, ni de claro, aquí ni de allá. ujú. Ujú. Eh, pero te puedo decir que si te pregunto, esa es mi pregunta, si te pregunto ahora mismo, estás, por ejemplo, en Alemania ahora mismo y alguien te pregunta, ¿de dónde eres? ¿Tú qué respondes? Mexican. Yo siempre lo he pensado. Si voy a Francia, lo que sea, si alguien me pregunta de dónde soy, oh, Mexican. Sí, Ah, ok. siempre. Ok, ok, Sí, entiendo. porque cuando estoy en Estados Unidos, cuando me preguntan dónde soy, digo mexicana. En México es el único país donde yo digo, de Los Ángeles, pero papás mexicanos. Pero Ah, yo en sí, pues sí, o sea, soy mexicana. ujú, entiendo, entiendo. Definitivamente que sí tienes la cultura mexicana en ti. Siempre lo has tenido tu padre, como tú dijiste, también era miembro de los Chicanos y te entiendo. Sí, Pero también quiero recalcar algo, también eres americana en el sentido de que no eres americana y también pienso que tienes de las dos culturas. sí, Ujú. tengo Sí, un eres poco de las dos. de las dos culturas definitivamente. ¿Qué planes tú tienes para futuros? Cuéntanos. Pues mira, como te dije, no soy muy buena planeando, pero planes que tengo en el futuro es seguir haciendo videos Ujú, y ojalá sí sacar canciones y poder crecer como creadora de contenido y conocer a más gente y seguir viajando. Ese es mi plan. Y todo lo demás lo dejo a Dios y que pase lo que pase. Y lo que más pido en esta vida siempre es salud, ujú. porque sin salud no hay nada. Entonces, si tenemos salud, la verdad, tenemos todo y eso lo he aprendido más y más y más últimamente que tanta gente en mi familia ha fallecido y digo, sin salud no tenemos nada. Entonces, si tienes salud, ese es mi sueño, ser feliz y tener salud. Es muy cierto, la salud es la principal, definitivamente. 100%. Ujú. Sí. Bueno, Cristi, me ha encantado conversar contigo de verdad una vez más. Me ha encantado. Espero que sea una plática muy, muy buena. De verdad, tengo muchas más preguntas para ti, pero íbamos a ir por las 2 horas. Tú hazme todas las preguntas que quieras, hacemos una parte 2 o lo que sea. Yo feliz con platicar contigo y hacer podcast y Ajá. que mucha gente nos conozca y conozca nuestras historias. Entonces, yo feliz. No, gracias a ti, definitivamente, Cristi, por todo. Definitivamente, gracias por todo. Gracias. Me ha encantado tenerte en mi programa. Muchísimas gracias. Espero que esta no sea la última vez. No, no, gracias. Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.